Por último, vamos a partir de todas estas cuestiones que estuvimos hablando, estos elementos de diferencia entre un pensamiento simple o un paradigma de la simplicidad y un paradigma de la complejidad, un pensamiento más complejo, vamos a agregar una más de las diferencias. Vamos a hablar de cuando uno piensa en forma simplista, generalmente puede asociar esta idea de que ante una causa un efecto. Entonces, si pasó A, va a pasar B. Si hay nube, llueve, por ejemplo. En realidad esto no ocurre tanto en la realidad. Salvo en algunos experimentos de laboratorio muy controlados, la realidad no suele ser tan lineal. Cuando pasa una determinada cuestión, si se dan otro montón de causas, puede pasar una determinada consecuencia. Entonces la complejidad lo que va a reconocer es que hay múltiples causas para llegar a un determinado efecto. Entonces es mucho más complejo, mucho más difícil incluso, llegar a un resultado determinado. Esto en lo social es determinante, porque muchas veces pensamos, una persona que está triste va a ser destructiva, por ejemplo. Y no necesariamente. Una persona que se crió con necesidades va a terminar siendo chorro. No. Digo, hay múltiples causas, múltiples elementos que entran en juego para llegar a un efecto determinado. Entonces, interpretar la realidad desde la complejidad también nos trae ese elemento. Bien, estos creo que son un poco los elementos centrales. Quizás podríamos agregar la capacidad de recursividad que agrega la complejidad, que esto es, ante una determinada situación que aprendemos, la siguiente vez se puede actuar distinto. Esto es un poco la idea de recursividad. Pero ya más o menos hemos definido casi todos los elementos centrales que difieren el paradigma de la simplicidad con el paradigma de la complejidad. Nosotros en esta materia vamos a invitarlos a pensar desde la complejidad. No nos vamos a quedar con la idea de simplicidad, porque la idea de simplicidad es un paradigma muy duro, un modelo muy duro que no permite crecer, y menos en lo social. Pensando así es que nos vamos a animar a analizar la organización desde muchas miradas, entendiendo que existen muchos elementos que la hacen singular en cada contexto. Sobre eso vamos a hablar un poco después. Ahora lo que los invito es, voy a adjuntar un video de un sacerdote que trabaja en las villas de Buenos Aires, Charlie Olivera. Con él he trabajado y me gusta mucho cómo le explica la complejidad en un caso específico. Yo les contaba, creo que les conté, que yo trabajo con cuestiones sociales, entre otras cuestiones trabajo con el tema de consumos problemáticos, adicciones, y trabajo con esta persona. Y él me gusta mucho cómo aplica la idea de complejidad y discute la idea de simplicidad en el caso concreto de las adicciones. Así que les subo ese video y los invito a hacer la tarea que adjunto en el trabajo, que es simplemente pensar una situación cotidiana en la que podamos pensar simplista o en forma compleja. Nos vemos en la próxima clase.